Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos con un blog porque nos vamos a Biocultura 2025. Biocultura es una feria que se hace todos los años en IFEMA sobre sostenibilidad y vida sostenible, a la que me gusta ir porque siempre aprendo cosas y compro cosas más baratas. Y este año voy con Rafa. Así que ahora os cuento un poco más de la feria mientras os pongo unas imágenes de fondo. Pero si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Hola, qué sol más malo de contraluz. Hemos llegado, saluda. Vamos a decidir si hacemos lo del bono del parking o no. Y entramos a Biocultura. Como os decía, Biocultura es una feria que se celebra anualmente en varias ciudades de España realmente. Bueno, esta es la entrada, es un pabellón de IFEMA y montan diferentes puestos y van por colores. Por ejemplo, los azules son o terapias alternativas o, por ejemplo, cosas del hogar, ¿vale? Tipo muebles, colchones. Los rojos suelen ser ONGs o tiendas ecológicas de productos varios, ¿vale? Pues desde mesas hasta droguería. Los morados son siempre cosmética, ¿vale? Y los verdes son siempre comida, que es lo que más hay, como podéis ver. Y de hecho a veces se agrupan por comunidades. Y los marrones son de ropa, ¿vale? Más o menos esas son las categorías. A veces se escapan cosas extrañas dentro de los puestos, pero bueno, para que os hagáis una idea, esos son los tipos de puestos que suele haber, ¿vale? Hay puestos más budistas, hay puestos más de hacer kéfir o fermentados, un poco de todo. Y bueno, lo primero que hicimos fue irnos a comer, porque la verdad es que llegamos tarde, nos tomamos con calma la mañana del sábado, fijaos cómo estaba ya. Así que nada, pillamos unas hamburguesas ecológicas con pintaza muy ricas, Rafa, y después unas galletas con unos cafés en nuestro vaso, por supuesto. Y las galletas eran de este puesto, Artipa. Muy rico, o sea, Art y Pa, perdón. Luego al Macabeo pasé a comprar unas patatas que me hacían falta para la comida, que es donde yo compro siempre. En este sitio de Portugal compramos esas castañas que, por cierto, nos han salido buenísimas. En SEO Verlife pillé unos pines, en Flop pillé cosas de limpieza. Y ahora os enseño todo. En el Valle de Taivilla mermeladas, ahora os lo enseño todo. Y aquí chocolates, que también son los chocolates y que compro siempre como las mermeladas. Hola, ignorad mi camelback por aquí sobresaliendo, es que me hace falta para mañana. Y pues ahí está. Acabamos de volver de Biocultura y pues este año no hemos ido a ninguna charla porque se nos hizo tarde esta mañana, íbamos con la tranquilidad y las únicas que me interesaban eran por la mañana porque mañana había otras, pero mañana tengo una ruta de pájaros, así que pues no. Y las que había hoy eran todas muy comerciales. O cosas que yo ya había visto y no consideraba que me iban a aportar tanto nuevo. Así que bueno, os quiero enseñar el haul de Biocultura de hoy. Y bueno, vamos a empezar por este vino, ¿vale? Que está hecho en Madrid, o sea, cultivado en Madrid, de cosecha propia y hecho en Madrid, de Viña Bosquera. ¿Vale? Es un tinto joven ecológico. ¿De acuerdo? Y lo hemos probado. Por cierto, que nos hemos llevado nuestro vaso. Ahora tengo que grabarlo. Para ir probándolo todo. Así que hemos usado vasitos de plástico. Luego he comprado un kit que había a precio de feria de Flop, que era una marca que yo ya conocía, pero que no había probado. Y que además justo el otro día le vi hablar a ella, a Laura de Vida Sostenible, sobre ella, sobre la marca. Y entonces me he comprado el vino creo que eran 6,50 la botella, lo cual está muy bien para ser un vino ecológico y encima de proximidad. Vi a Laura de Vida Sostenible que hablaba de que le habían mandado muestras de esta marca. Ya me podían mandar muestras a mí, pero bueno, he comprado el pack de la feria por 30 euros, el valor normal serían 50 en sus precios. Esta marca yo he visto que la venden en Carrefour y bueno, alguna vez he estado tentada de probarla, pero a veces las marcas ecológicas
sobre todo para lavadora y lavavajillas me echan un poco para atrás porque luego no quitan tan bien la grasa y tal, pero Laura de Vida Sostenible hablaba de que esta marca le gustaba mucho. Digo, venga, vamos a darle. Y que la lavadora le iba bien y tiene un bebé. Así que si la ropa le sale limpia hasta con bebé, me pareció que era para confiar. Entonces, bueno, ¿qué viene en el pack? Vale, viene. Pero bueno, es que si no, era el pack, ¿vale? O sea, es un poco lo que hay. Venían las 3 botellas, estas. Esto yo uso de otra marca de normal y tengo unos sprays a reutilizar, pero bueno, no pasa nada. Porque bueno, siempre viene bien, se pueden romper, sustituir. Esto es cocina, multiusos y baño, ¿vale? Que el de baño de la otra marca no me gustaba, a ver si este me gusta un poco más. Y bueno, el multiusos que yo tenía era morado y el de la cocina, él sí que es naranja igual, ¿vale? Entonces son las típicas capsulitas estas que se disuelven. Vale. Y luego solo tienes que comprar el repuesto, que esto es lo que yo compraba ahora mismo y estaba aprovechando unos sprays. Ahora, esto la verdad es que los sprays son súper monos. Y sé por Laura que lo vi en su vídeo que vienen, a ver si lo veis, ¿veis? Con la etiquetica de lo que es, que eso me parece. Aunque el color ya te diferencia, pero bueno, mira, me parece gracioso. Y luego viene la cajita con las capsulitas. Así que cuando se me acaben las que tengo, pues renovaré los botes, porque ahora mismo tengo un bote de limpia multiusos del Mercadona y de KH7 y bueno, pues pondré estos en marcha. Y luego de la otra marca que yo uso, que no me acuerdo cómo se llama, os lo pongo. Tengo también que he comprado el de limpia cristales, que de estos no tienen limpia cristales, con su bote de spray, porque pues bueno, lo probaré. Vale, estas son las cápsulas. Y esto es un polímero de polialcohol biodegradable, en teoría, de verdad, porque hay algunos de estos que son biodegradables, pero es solo en la teoría, ¿vale? No tiene supuestamente productos químicos y aromas chungos, aunque el otro que yo compro tampoco, pero bueno, los productos de limpieza en general sí, ¿vale? Y tienen la etiqueta de Ecolab, los 3. Y luego lo demás viene en, bueno, en caja de cartón y el resto en sobrecitos de estos, que bueno, esto va al azul, ¿vale? Aunque parece que es plástico con papel, es solo papel, lo cual está muy bien. Y me han dado, bueno, he comprado, venía en el pack, este limpiador de cafeteras. La verdad es que por este precio me parece que está todo súper bien, ¿vale? Vienen 2 sobres y bueno, este sí que es plástico, pero bueno, algo menos. Entonces, esto sirve para quitacal de todo, del lavavajillas, de la cafetera, de la lavadora, ¿de acuerdo? Me ha parecido interesante. Yo lo compro de normal el quitacal para las cafeteras, ¿vale? Pero vale para todo. Y ecológico. Así que, pues muy bien. Este no tiene el sello Ecolabel, eso sí. Tiene el sello Organic, pero Ecolabel no. Y después, 2 fregasuelos. Estos 2. Vale. Universal y pH neutro para suelos delicados. Pero bueno, yo voy a usar los 2 para mi suelo. Y una cápsula Tecunde para un cubo, ¿vale? De fregar normal. Y después, detergente de... al final no las he comprado, estoy empanadísima. Bueno, las probaré del Carrefour, no pasa nada, yo no lo cuento porque tenía interés. Muy mal por mi parte, por haberme olvidado de eso. Pero os lo cuento ahora, porque me interesaba. Empanamiento, es que ya estaba embotada. Por cierto, también me han regalado una bolsa de tela más. Pero bueno, las bolsas de tela siempre acaban usándose, no pasa nada. Vale, aquí viene esto y aquí viene... Vale, hablando de las cápsulas biodegradables. Y bueno, este es detergente para lavadora en cápsulas, ¿vale? Y lo que quería haber comprado y no he comprado, pero lo voy a comprar igualmente y lo probaré porque me llama la atención, era perlas de olor, o bueno, cápsulas de olor como las perlas de olor, pero ecológicas, de aceites esenciales
y que al parecer sí se mantiene en la ropa, porque cuando tú intentas poner como suavizante con aceites esenciales, a mí el olor no se me mantiene mucho en la ropa y este parece que sí. Y a mí, pues no os voy a mentir, el olor en la ropa me gusta. Pasa que si son de productos químicos con disruptores endocrinos, pues no. Así que esto se supone que son todo a base de aceites esenciales. Entonces he comprado el detergente de lavadora y el detergente de lavavajillas. Que se me ha olvidado coger, que quería haber cogido el de las cápsulas de olor. Y luego, os cuento por si os interesa, venden uno de detergente de lavadora con suavizante incluido, pero es que yo hace ya tiempo que no uso suavizante. Así que no haya suavizante, eso no me pesa. Conforme los vaya usando, como habrá vlogs en el futuro de cosas, pues o por Instagram, si no me seguís podéis seguirme, e iré contando qué tal la experiencia. Porque, por ejemplo, los sprays, hasta que no se me acabe el que estoy usando, pues no voy a empezar a usar este, evidentemente. ¿Vale? Luego, ¿qué más he comprado? Voy a doblar la bolsa. Y bueno, la semana que viene en el Carrefour compraré las perlas estas de olor, que no son perlas de olor, son cápsulas de olor. Y ya os contaré también qué tal. Más. He comprado mermeladas de la marca que la conocimos hace ya 6 años, ni más ni menos. Se dice pronto. En el propio Bicultura, que la marca es Valle del Taivilla, ¿vale? Son de Albacete, vienen con sirope de agave, no es que no sean con azúcar, pero bueno. Y a Rafa le encanta esta de naranja dulce, también tiene naranja amarga, pero la que compramos es de naranja dulce. Yo la compro normalmente en el Economato o Macabeo, pero bueno, en feria salen más baratas. Y hemos comprado 2 de naranja. Mira el fondo de la mochila. De naranja dulce, y esta no la venden en el Economato Macabeo y la he probado, me han dado a probarla y de limón, me encanta la mermelada de limón más que la de naranja, ¿vale? Entonces hemos comprado también 2 botes de limón, así que pues eso. Pues verdad que este año he ido con Rafa, todo lo que he comprado menos la limpieza es comida o bebida. Luego tenía Blanchard, que es la marca de chocolate que yo compro normalmente porque la venden en el Carrefour, que al final es donde yo compro, y no tiene en su empaquetado ni aluminio ni papel, es todo, perdón, ni aluminio ni plástico, es todo papel, entonces a mí me gusta por eso. Y la que yo compro normalmente en el súper es la de 85% de origen Nicaragua, ¿vale? Ecológico, comercio justo, etcétera, etcétera. Entonces, había una oferta de... Bueno, y a mí me salen como a 4 euros o así la tableta, que ya es cara, pero bueno, no me importa. El chocolate está carísimo. Pues aquí valían a 3 euros y había una oferta de comprabas 4 y te regalaban una. Entonces hemos comprado 2 de 85, 2 de 89 y una de 91, que estas en el Carrefour no las suelen tener. Vamos, yo no las he visto de menos de 85, pero no de más. Este Brasil y este Congo, ¿vale? Pues ya iremos probándolas. Aunque el gran comedor de chocolate de esta casa es Rafa, no soy yo. Esto me ha costado, bueno, las mermeladas me han costado, vaya el bote 4 euros. Me han costado los 4 botes 15 euros, pues me han hecho así como un descuentillo de 1 euro. Y las tabletas me han costado 12 euros todas, ¿vale? Así que muy bien. Y luego he comprado castañas en un puesto de Portugal, ¿vale? Bueno, era como medio gallego, medio portugués. Entonces son castañas de los castaños del norte del oeste de la zona atlántica, ¿vale? Que ahí se da muy bien. Esta tarde quiero que merendemos castañas asadas, yo las aso al microondas. Las pinchas y las pones un poco en el microondas y quedan perfectas, sin sal ni nada, ¿vale? Y luego compré patatas en el Macabeo ayer, que hago la compra siempre. La bolsa tiene pinta así, esto es biodegradable, y la compostaré. Y bueno, creo que no cogí suficientes, así que he comprado unas pocas patatas más, porque pues me hacían falta. Y bueno, Macabeo está en Biocultura y ya está. Y bueno, pues esta es mi haul de este año. 3 años es más cosmética o lana, pues este año ha sido comida y droguería. Se me olvidaba. He comprado también en el puesto de SEO pines de pajaritos que voy a poner en mi bolsa de los prismáticos, con esto de que ahora estoy a tope con la ornitología, ya lo sabéis.
Entonces, a ver, he comprado el gorrión común, ¿vale? Esto pues, para mí tiene un significado personal, no es para el pájaro, así, ¿vale? Entonces, este es el gorrión común. Luego me he comprado al carbonero y al herrerillo, ¿vale? Quería también alguno más, pero no había. Pero bueno, espero que en el futuro los haya. Carbonero y herrerillo. Luego he cogido colirrojo tizón macho. Tenían también colirrojo tizón hembra y gorrión hembra. Pero bueno, quería los machos. ¿Vale? Colirrojo tizón es impresionante que los hay por mi instituto y tú dices, Dios mío, con los niños. Sí, aparte cuando los niños se van. Luego trepador azul, buenísimo el trepador azul. Sus reclamos como una alarma, además. Muy gracioso, trepador azul. Que realmente habría que verla así, porque el trepador no está en horizontal, suele estar en el vertical del tronco. Y luego me he comprado una ave fría que me encanta su nombre y su penachillo, Vanellus Vanellus. Es más grande de lo que parece, la he visto al natural. Un bicho interesante, la ave fría. Y luego el mito que es tan bueno, es una bolita con una cola más larga que él casi. Así que hace sí, en el campo. Si escucháis un sí, eso es un mito. Y nada, son unas bolitas peluchitas preciosas. Así que nada, me he comprado esos. Quería alguno más. Me hubiera gustado Martín Pescador, Abubilla, Abejaruco, pero pues no había. Así que estos son. Y bueno, pues al final es beneficio para la SEO, que la Sociedad Española de Ornitología, que es quien los vende. Así que, y con quien yo estoy asociada y voy a hacer las botas ornitológicas, por supuesto. Así que, pues no me importa. Me las ha regalado Rafa, por cierto. No, esto no lo he comprado yo. Así que nada, un regalito. Qué ilusión. Y ya está. Que hasta aquí el blog de biocultura de este año. Y pues intento cada año darle un plus diferente al blog. Cada biocultura es diferente, así que bueno, espero que os haya gustado pues lo que os he enseñado este año y que si tenéis dudas o lo que sea, pues las dejéis en los comentarios y por supuesto nos vemos.